Soy Terje Mikse de Noruega, Maren Maria. mi esposa María Mikse. We are serving the Lord together Nosotros le servimos al Señor juntos in the nations that Jesus is calling us to. a las naciones donde el Señor nos envíe. Amen. Amen. So we are a spiritual family. Somos una familia espiritual. Amen. And yesterday was a great day of victory. Y ayer fue un gran día de victoria. We were in Medellín. Estuvimos en Medellín. God was doing amazing things. Dios estuvo haciendo grandes cosas. We were in the city and on this terraza. Estábamos en un lugar que era una terraza abierta. Many people were coming. Mucha gente llegó ahí. I think it was 3 or 4 receiving Jesus. Sí, como 3 personas recibieron a Jesús. One of them was the host. Uno de ellos fue el mismo dueño de la casa, Husband, el esposo de la hermana, and his mother. su madre también. Yeah. God was doing amazing things. Sí, Dios está haciendo grandes cosas en Colombia. God's kingdom is expanding. El reino de Dios se expande. Amen. Amen. So, this is another day of victory. Así que este es otro día de victoria. Because Jesus is here. ¿Por qué? Porque Jesús está aquí. The Holy Spirit is here. Porque el Espíritu Santo está aquí. And you are here. Porque tú estás aquí. There should have been more people here. Debería haber más gente aquí. Maybe this is the most important meeting. Quizás esta sea la reunión más importante. But some has work or has no ability to come. Pero algunos, bueno, tienen que trabajar, otros no tienen la posibilidad de So llegar hasta aquí. you can see it on video. Bueno, lo pueden también ver a través de las redes sociales. God bless you all. Dios los bendiga también a todos los que están detrás. Amen. Amen. So I have about like 30 years experience in leadership. Bueno, en mi, ¿cómo se dice? En mi llamado, tengo ya 30 años de experiencia en liderazgo. In God's kingdom. En el reino de Dios. And in the world. Pero también en el trabajo secular. So it's a good experience. Es una buena experiencia que Dios me ha dado. But you are never finished to learn. Pero sabes que uno nunca termina de aprender. You're never finished to grow. Tú nunca terminas de crecer. So I hope you're here to grow. Así que yo espero que ustedes hayan venido hoy día porque quieren crecer. To be transformed. Para ser transformados. Amen. Amén. So we will start with a simple question. Vamos a empezar con una simple pregunta. What is it to be a leader? ¿Qué es ser un líder? Hmm? ¿Qué es? Are we born leader? ¿Se nace para ser líder? Or are we like trained to be leader? ¿O somos entrenados para ser líderes? Maybe it's a combination. Quizás es una combinación. God is choosing some from before the birth. Hay gente que se escogió aún antes de nacer. For a mission. Por una misión. And others. Y otros. They like to learn. Otros simplemente se disponen a aprender. And to grow. Y quieren crecer. Amen. And become leader. Y se convierten en líderes. Amen. Amén. Amen. Amén. So to be a leader. Entonces ser líder. If you see a leader. Si tú ves un líder. In the DNA. Está en el ADN. In the attitude. En la actitud. Is to take responsibility. Número 1 es ese líder toma responsabilidad. If no one is taking responsibility, y si nadie toma responsabilidad, stepping forward. Hay uno que se levanta. And they start to lead. Y empieza a liderar. Amen. Amen. You can such a blessing, for example, in an accident, crisis. Por ejemplo, en tiempos de crisis, de accidentes. And they're just there. Simplemente esa persona se levanta. And they know what to do. Y sabe qué hacer. And they start to guide others what to do. Y empieza a liderar a otros y empieza a dirigir. Amen. You can imagine how tragic. Imagínense qué trágico. If no one is doing anything. Sí, nadie hace nada. I heard stories that even as like a dead person or a wounded person on the street. Escuché historias donde hay gente así herida o muerta en la just calle. Avoiding. Y la gente pasa y no ve nada. Or there's a fight and one with a knife. O de repente alguien es acuchillado. And you have 30 people around looking. Y hay 30 personas alrededor mirando. Doing nothing. Y no hacen nada.
Now we need leaders today. Entonces necesitamos líderes Amen. hoy. And they are there. Amen. Y ahí están, aquí están. Gloria a Dios. Amén. What is the leader doing? Entonces, ¿qué hace el líder? He is going in front. Él va al frente. Huh? He's going in the front. Él va al frente. It's a little bit scary or what? Huh? A veces a algunos les asusta ir al frente. Because I talk by experience. Yo te digo por mi experiencia. Because I didn't want to go in front. Yo no quería ir al frente. Oh, I know. Lord, show me who I can help. Y yo le decía al Señor, Señor, muéstrame a quién voy a ayudar. I can be the second one. Yo voy a ser el número 2. For how many years? ¿Cuántos años me quedé Sorry, esperando? the Lord has esperando? forgiven me. Bueno, el Señor ya me perdonó. We recognize this. Yo reconozco esto. Others, they want to be in the front, to be the first one, Y hay otros que sí quieren ir al frente, but with the wrong intention. pero con malas intenciones. Thank you. Thank you, Edwin, for serving. Gracias a Dios por su ayuda. Amen. And for picking up. Para coger Amen. a la hermana. Amén. Edwin, he has been in many meetings. Por ejemplo, el hermano Edwin está en muchas reuniones. He's receiving, Y recibe. and his faith is growing. Y su fe está creciendo. So don't be afraid to go in the front. Entonces no tengas miedo de ir al frente, de estar adelante. No tengas miedo. Yeah, you know, many people doesn't like it. ¿Sabes que a mucha gente no le gusta? Doesn't care. ¿A qué no te importa? You know who likes it? ¿Tú sabes a quién le gusta? God likes it. A Dios le gusta. Amen. Amén. Amen. That is the most important. Eso es lo más importante. And people get envious. Porque la gente se va a volver envidiosa. Yeah, it's their problem. Pero es un problema de ellos. Amen. Amén. To be a leader, you conquer resistance. Cuando tú eres un líder, tú conquistas la resistencia. You are tested. Tú vas a ser probado. I remember, I think it was the last time I was in Colombia. Yo creo que fue la última vez que yo estuve en Colombia, hace casi 4 años. Yeah, and we put the leadership in the center. Entonces pusimos el liderazgo al centro. Well, we were here in mission. Nosotros estábamos en una misión Colombia también. And they couldn't pass the resistance Y saben que ellos no pudieron pasar la and the prueba. test. Ni la prueba ni la resistencia. So I heard the Father or Jesus saying, they will weigh it. Yo escuché al Padre del Cielo diciendo, ellos están entre 2 aguas. And they were found with no weight, too light. Bueno, y que en el lado que estaban yéndose era como que no había luz para salir. Resistant test, Había yeah. resistencia, había prueba, The leader here y el líder estaba en el medio. should stand. El líder tiene que pasar los dos, la prueba y la resistencia. So, but no, Entonces, si solo te inclinas a un lado, te puedes you hundir. didn't pass the test. Entonces no pasas la prueba. Is that naked? Es la cruda verdad. Amen. Amén. Amen. A leader has knowledge in the area that you lead and inspire people. El líder, otro punto, el líder tiene conocimiento en el área para el cual es llamado a liderar. It's good to have more knowledge than those you lead. Claro, tú tienes que tener más conocimiento de aquellos que tú estás liderando. You don't need to be experts in all things, No no? necesitas ser experto en todo. Because you have others that can complete you. ¿Por qué? Porque otros van a complementar tu trabajo. Amen. Amén. Amén. So it needs you get some experience. Pero sí debes With Jesus. tener cierta experiencia para liderar. Amen. Amén. Amén. Amen. And a leader is inspiring. This is in general leadership. Ya, y esto sí es que en general en el liderazgo. Amen. A leader is inspiring people to follow you. Ajá. El líder inspira a que la gente le siga. They want to follow you. La gente de repente te quiere seguir. And Todos you are te quieren seguir. inspiring them, Porque cuando los inspiras encouraging them. y los animas. Amen. Amén. Amén. Amen. And then, very important. Y luego, algo muy importante. What is the most important? The start
or the finish? ¿Cuál es lo más importante? ¿El comienzo o el final? To finish. Final. Or to stop. Yes. El final. Amen. Amén. Amén. So what an encouragement. Entonces, ¿qué palabra de ánimo? I had a bad start. Porque puedes haber tenido el mejor comienzo. And the greatest leaders in the world, Los más grandes líderes en el mundo, most of them la mayoría de had a ellos bad start. no tuvieron el mejor comienzo. From they were small. Ellos empezaron de lo más pequeño. It doesn't matter. No importa. Amen. Amén. Amén. See? Gracias, Jesús. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, So we will Jesús. look at kind of leaderships. Entonces ahora vamos a enseñar un poco sobre los tipos de liderazgo. We are still in the general things. Estamos hablando en general It's in the kingdom of God and it's in the world. porque esto aplica tanto para el reino de Dios como para el trabajo en el mundo también. We start with one, Se empieza con uno. stricted leadership. Y lo primero que uno debe tener es tener un liderazgo estricto. Who had a stricted father? ¿Quién tiene un padre estricto? Amén. Sí, Amén. Yeah, stricted father. padre estricto. Stricted program in the church. Programa estricto en la iglesia. Little room for own people to improvise. Entonces, cuando hay un liderazgo muy estricto, hay poco libertad para que la gente se mueva. Or to find solutions No es fácil encontrar soluciones. because they are not inspired to do it. ¿Por qué? Porque cuando tienes un padre muy estricto, no te inspira. a hacer And they cosas. don't feel the trust to do it. ¿Por qué? Porque no sienten la confianza de hacer las cosas. Amen. ¿Amén? Amén. Entonces, ese es un tipo de liderazgo. Y muchos hemos crecido con padre estricto. Or they found something O de repente ese líder estricto and they cannot do it. encuentra algo que no puede hacer, You have to call the leader. ¿no? Y de pronto dice, no, hay que llamar al líder, hay que llamar al líder. Yeah. Can I do this? Le pregunta al líder, ¿puedes hacer esto? Can I do this? ¿O puedo hacer yo esto? This is it's not the normal. No es normal estar todo el tiempo preguntando al líder qué se tiene que hacer. If it's a big decision, Si es una gran decisión, it's good. hay que Yeah. llamar al líder. Ahí You sí, must clear it out with your claro, leader. ahí sí tienes que informar a tu líder, tienes que, ¿cómo se dice? Comunicarle, ¿no? Lo que tienes que hacer. But this kind of leadership is limiting you, Pero este tipo de liderazgo te limita, like almost paralyzing you. casi te Pasivo. paraliza, te vuelve pasivo. Ujú, Amen. te vuelve pasivo. I saw it in a big factory. Yo vi en una gran compañía, First time I was working there, it was like this inspiration. They managed to improve so much. yo cuando empecé a trabajar ahí, empecé a sentirme inspirado. The workers and the leaders. Podía ver cómo los trabajadores, los líderes trabajaban Next time I was there, y progresaban. completely different. Pero la próxima vez que yo reingresé ahí, todo diferente. Todo cambió. So we take another things. Bueno, otro punto de liderazgo. Yeah. A leadership with no restrictions. El otro liderazgo opuesto es un liderazgo sin restricciones. The leader is not following up El líder no está siguiendo lo que se está haciendo. with encouragement or correction. No hay ni, ¿cómo se dice?, ánimo de levantar a las personas ni corrección. Because the leader doesn't have his heart on it. ¿Por qué? Porque el líder no ha puesto su corazón en It's ese not trabajo. passion No hay pasión. and like careless. Es prácticamente, vamos a terminar muertos en un ambiente así. It's like with the communism. Es como el comunismo. You have no ownership in it. No tienes propiedad en eso. And it's sucking all inspiration away. Y te quita toda la inspiración. So, and that's also leading to rebellion. Este tipo de liderazgo sin restricción te lleva a la rebeldía. And some they have like bad experience too. Algunos han tenido muy malas Then experiencias, they cannot trust people. tanto que no pueden confiar en las personas. And they have problem with trust the new leaders. Entonces tienen problema en confiar en nuevos líderes. Even we can see Christians, Podemos
ver dentro del pueblo cristiano también. They are out of leadership Muchos se van del when they don't liderazgo trust anyone o se apartan de la iglesia porque no confían and they en nadie cannot submit, y no se quieren someter a nadie. and then they cannot progress. Entonces, si no hay una sujeción a un It's líder, kind of anarchy. no progresan, se vuelven rebeldes y empiezan a vivir en anarquía. Number 3 Ahora, el tercer tipo de liderazgo is leading by doing. es liderar haciendo, un liderazgo activo. The leader is practicing what he is teaching. El líder practica lo que te enseña, He's showing the people by an example. le enseña a la gente dando el ejemplo. That is a good leadership. Ese es un buen liderazgo. Amen. Amén. That leader has passion, Ese líder tiene pasión, showing a good example. le da un buen ejemplo. Amen. That leader is doing his best, Y ese líder hace lo mejor and the team is doing their best. y empieza a trabajar en equipo y también hacen lo mejor. And then this is showing into the people and the workers. Y les empieza a mostrar a la gente, a los trabajadores, We are doing our best. porque tenemos que hacer lo mejor. Amen. Amén. That is a lack in many churches today. Y lamentablemente en muchas iglesias no hay este tipo de liderazgo. We're Lamentablemente. doing our best. Pero nosotros sí vamos a hacer lo Amen. mejor. And we Amen. encourage and correct. Vamos a animar a la gente, Amen. pero también vamos a corregir a la Amen. gente. Amén. That leadership is finding the right person for this job. Ese tipo de liderazgo puede encontrar a la gente correcta para cada equipo. Amen. And the leadership is working in team. Y ese tipo de liderazgo sabe cómo trabajar en equipo. Amen. Amén. Now we're going into the church. Ahora sí, vamos a enfocarnos What a kind of leadership we have? hablar sobre el tipo de liderazgo de la iglesia. We have a typical, even in the Pentecostals. Normalmente hay un liderazgo típico como el de las iglesias pentecostales. It's like a mixture, Hay una mezcla and the church is becoming like democratic. De pronto la iglesia se vuelve democrática. As the people are voting and the people are ruling. En ese tipo de iglesia, la gente vota, la gente decide. Can have a pastor and elders, Quizás hay un pastor, hay ancianos, but the people can decide pero le dejan a la gente decidir all the great things. todas como los asuntos más importantes. So, if, for example, if there is like someone rebellion, Por ejemplo, si hay alguien en rebeldía or they don't like the pastor or the leadership, o alguien que no le gusta el pastor, they go to the people. ellos van a la gente, We make a group here. hacen un We want grupo, to change here. dicen no, queremos un cambio, This is not good. esto no es bueno. We are voting on this meeting Entonces vamos a hacer una reunión para votar, to remove this person. para sacar a esa persona. Huh? Satanic. Eso es satánico. But this is in many churches. Pero lamentablemente ese liderazgo se ha establecido en muchas You iglesias. cannot find it in the Bible. Ese tipo de liderazgo o ese tipo de actitudes no las vas a encontrar en la Biblia. And then it's almost like the pastor, he's a servant only. De pronto el pastor se vuelve un siervo de And he will serve us. Exacto, ya, pero como un esclavo. I am here to be served. Él dice, yo vengo acá a servir. And the pastor is getting exhausted. Y de pronto esa pareja de pastores empieza a cansarse. Ay, And then leaving the ministry. y al final van a terminar tirando la toalla. Dejan el ministerio. It's not like that. Porque no funciona así. No. No. And also there is like, some has like a mother church. Hay otro tipo de iglesias que tienen un tipo de iglesia madre. Leaders ruling over the church. Los líderes gobiernan en la iglesia. Then there is like the department, not like cell groups, but it's like another place. Ellos empiezan a establecer otros lugares. Maybe there is a home church there or it's a church from before. Algunos comienzan con grupos de casa o otras iglesias que se conectan a You la have to iglesia connect madre. to us. Y le dicen, tú tienes que conectarte con nosotros. We are strong.
que dicen, no, nosotros somos I will fuertes, help you. te vamos a ayudar, You become a department of us. pero te convierten en el departamento anexo de la iglesia madre And they're losing inspiration. y que empiezan a perder inspiración. Every church is independent. ¿Saben qué? Cada iglesia es Jesus independiente Christ is Lord. y Jesús es el Señor de We cada cannot iglesia. oversee Amén, us. amén. Solamente nosotros, como But we líderes have to espirituales, A podemos supervisar. A church has its vision Cada iglesia tiene su visión, given to a leader, dado al líder, and they have a mission, y por eso tienen una misión. and they have a personality Y cada iglesia tiene su personalidad different. diferente. It must be stopped of copies. Tenemos que parar de hacer copias de iglesias. We can be examples, but not copies. Podemos ser ejemplo, pero no copia. Mm. Ujú. Amen. Amén. 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 Then we have the best one. Entonces vamos a ver cuál es el modelo bíblico. We have elders. La iglesia gobernada por ancianos. And that is natural that, as I said, one is taking leadership En ese tipo de iglesia, uno está al frente. and the others are respecting that. En el grupo de líderes, uno va al We frente. can all see that. Y los otros son personas respetadas. But they are working together as a team. Pero todos trabajan juntos como equipo. Amen. Amén. Listen and guided by the Holy Spirit. Este tipo de iglesia escucha la voz del Espíritu Santo y es guiada por el Espíritu Santo. Without Holy Spirit, there's no good leadership. ¿Saben qué? Sin el Espíritu Santo no hay liderazgo de Dios. He is beside the leadership. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va con el líder. He is in the leadership. El Espíritu Santo es considerado dentro del equipo de liderazgo. Amen. Amén. And Jesus Christ is the head of Y the church. Jesús es la cabeza de la iglesia. Who are the body? Your body is obeying your head. ¿A quién obedece tu cuerpo? A la cabeza. Igual, Amen. igual la iglesia. El cuerpo obedece a la Jesus cabeza. Christ is head. Así que Jesús es la cabeza. He is head in this church. Y Él es cabeza en esta iglesia. Amen. We are obeying Him. Le obedecemos a Él. Amen. Searching God's will. Esta iglesia busca la voluntad de Dios. It's our leader's responsibility Porque esa es la responsabilidad to del líder. search His will and strategy. Buscar la voluntad de Dios, buscar sus estrategias. I remember I was just born again 6 months, Yo recuerdo cuando nací de nuevo, tenía solo 6 meses, and I heard the Holy Spirit was speaking to me. y escuché la voz del Espíritu Santo hablándome. Woe the leaders that take decision without my spirit. Y Él me advirtió que en la iglesia habían líderes que toman decisiones, y el Espíritu Santo decía, yo no estoy incluido en esa decisión. It costed me 10 years. Saben que por seguir esos líderes, a mí me costó 10 años de I estancamiento. didn't take this warning seriously. Porque Él me advirtió y me dijo, esos líderes no me están siguiendo. Out of God's perfect will for 10 years. Están fuera de la voluntad de Dios. Y yo me quedé fuera de la voluntad de Dios Before 10 God años. could take me into His perfect will again. Antes de yo entrar en la perfecta voluntad de Under Dios. the right leadership. Bajo el liderazgo correcto. And Jesus was meeting me at once. Jesús me tuvo, Chains vino was falling down. después de esos 10 años a I was just liberarme, a sacarme de la crying. cautividad. Yo lloraba I got a new start. y me dio un nuevo comienzo. Amen. 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 Also, there is a fivefold ministry. Y hay otro tipo de liderazgo que es a través de los 5 ministerios. Working. Los 5 trabajan. Those who have a fivefold ministry, Aquellos que son de los 5 they are ministerios. leaders Ellos son líderes. Los 5 ministerios. for other people in the church. Para otra gente en la iglesia. That can be also beside these elders. Ellos aún trabajan con iglesias que son lideradas por ancianos. For an evangelist, Por ejemplo, por un evangelista, he is the leader in evangelizing.
Él es el líder en el equipo evangelístico. Typical take some church members with him and make a team. Va, por ejemplo, a tomar algunos miembros de la iglesia y va en equipo. And it's a leadership. Y ahí empieza Things su are liderazgo. happening. Y empiezan a ocurrir cosas. Amen. Amen. There was a great leader in England, Había un gran líder en Inglaterra and one member he was coming to his office. y un miembro de la iglesia vino a su I oficina have something to confess. y le dijo, tengo algo que confesar. I hope you can forgive me. Espero que me puedas So perdonar. what have you done? Le dice, ¿qué has hecho de grave? No, I have started a church, 2 churches. Es que tuve que iniciar 2 iglesias. She's so serious. Le dijo, uy, qué serio. No. He said, God bless you. He said. No, no le dijo nada, le dijo, Dios te bendiga. It was in his calling. ¿Por qué? Porque era parte de su llamado. Dios le Amén. había dicho, y abre una iglesia. If you have started a home church Empezó una iglesia en su casa. and you come to Claudia and say that, he said, okay. God bless you. Como We si will alguien- help you. es como alguien si viniera Claudia y le dice, he empezado una iglesia en mi casa. Entonces Claudia tiene que decirle, Dios te bendiga. Ahí empezó algo nuevo. Ujú. Amén. Amén. So I think you will start a church in Medellin. Yo puedo ver que, por ejemplo, mi hermana va a abrir una obra en Medellín. Amen. Una iglesia. Amén. Thank you, Lord Jesus. Gracias a Jesús. Gracias. This is exciting. Esto es emocionante. Amen. Amen. Then also, what about the people? Ahora, ¿qué hay con la gente de la It's iglesia? an openness Va a haber una apertura from the leaders. de los líderes. For example, if it's a great big decisions, Por ejemplo, si hay grandes decisiones que tomar, you gather the people bueno, reunimos a la gente, and then you're telling about the plans. tú le cuentas los planes que hay, How these plans and strategy was coming. qué planes, estrategias el Señor empezó a darles. And you get to respond. Y la gente va a responder. I think most people never like that. ¿Saben qué? A la mayor parte de gente no le gusta cuando un líder Aleluya. viene con planes. No te dice aleluya. They say hallelujah, or some they want it their own way. ¿Saben por qué? Porque o bien te van a decir aleluya, gloria a Dios, I o don't bien, like this. o bien van a decir, ah, no, yo me voy, yo sigo mi camino. It's free will. Hay libertad. You can imagine if that person said, I don't like this. We will stop this. Imagínate, la persona empieza a decir, ¿qué es esto? If that man had power, Vamos a detener esto. Santo. it's not like that. Ay, Dios. No. No. And also there is and also of course leaders has to listen to feedback Pero sí los líderes deben escuchar al pueblo también. because leaders can make mistakes. ¿Por qué? Porque los líderes podemos cometer errores. Claro. We must listen. Hay que escuchar. Ahora, And then we go to the Lord, y luego vas delante del Señor. ask Him Le preguntas, Señor, so we can correct. entonces, ¿es verdad esto que me están diciendo? Not all plans are from God. Ajá. Señor, corrígeme, porque no siempre todos los planes vienen de Dios. I was in leadership in a town Yo fui líder in Kopervik, oye, hay una ciudad en Noruega, and the pastor y el pastor he said, we are going to. I have been in a meeting with an apostle. dijo, yo he estado en una reunión con un apóstol And we want to connect to this ministry, y hemos decidido conectarnos a su ministerio. and also we will change the name to the same. Y no solo eso, sino que vamos a cambiar el nombre y vamos a poner el mismo nombre de ellos. And we elders, we didn't feel comfortable with Y this. nosotros, que éramos ancianos de la iglesia, No, we had something. no nos sentimos We were cómodos. praying every day. Y yo les dije, no, nosotros oramos todos los We could días. experience an open heaven. Pudimos experimentar cielos The abiertos. Lord was working. El Señor estaba obrando ahí. And this man had not the complete breakthrough.
in his ministry. Y lamentablemente el pastor no tenía rompimiento en su ministerio. And we had a great building, Y nosotros tenemos un gran edificio. like 1,800 square meters, Sí, era como de 1000 metros cuadrados. small church. Y ahí había una pequeña iglesia, empezó. You see some leaders, Entonces, pero ya se levantan líderes ahí. they're after benefits. Pero muchos de ellos están detrás de beneficios. But you know, this pastor was humble. Pero saben que el pastor era humilde. He backed out of it. Entonces él se retractó. That is good that he could listen. Porque él pudo escuchar y entender que ese plan no era de Dios. And that we can be in unity. Y pudimos entrar en unidad. We have a very good example Nosotros hemos tenido, bueno, ya buenos ejemplos que le hemos in the hablado. Bible, that is Antiochia. Y vamos a ver que algunos ejemplos de liderazgo están en la We Biblia. find it in Acts 13, 1-3. Podemos leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, del 1 al 3. We know that the Lord was dealing with Paul. Entonces vamos a ver que se levantó un I liderazgo en think he was Antioquia. back in Tarsus from years. Eh, The Lord was shaping him. Sabemos que Dios pulió a Pablo por muchos años. Lo estuvo formando su carácter hasta llevarlo a un liderazgo, ¿no? But after he come into this church of Antiochia, Y luego él integró la iglesia de Antioquia. and it's like a good thing that we now standing in Antiochia Y es muy here. bueno que estamos en la región de Colombia. Antioquia, en Colombia. Amén. No es casualidad. So I hope this is a sign from God Así que espero que esta sea una señal del cielo. to raise Amén. up such a wonderful church Para as que se levante en Antiochia. Antioquia una iglesia así. So read it, sister, or someone else maybe. No, no, que no. That's okay. Hechos 13, 1, 3 dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquia profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amen. Amén. We see there were teachers Que había maestros, and prophets. que había profetas. Powerful. Poderoso. In Norway, I don't know any church. En Noruega no hay alguna iglesia There are like many prophets donde haya profetas. in charge in one church. Y menos en cargo de responsabilidad. But God help us let this be a, such a church Que Dios nos ayude que podamos establecer with estas prophets in iglesias charge, con profetas a cargo, together with teachers and apostles. junto con maestros y apóstoles. But they were ministering. Pero ellos acá ministraban ellos. And when they were ministering, the Holy Spirit was speaking to them. Y cuando ellos ministraban, orando, ayunando, el Espíritu Santo les hablaba. It's not saying that speaking to one, Y no les habló a uno, but he was speaking to these ministers. les habló a todos. They have this fellowship with the Holy Spirit. Ese era el tipo de compañerismo que tenían con el Espíritu Santo. So sometimes God is, the Holy Spirit is showing us the same. Por ejemplo, nosotros, el Espíritu Santo nos habla lo mismo. Or she is saying something, I can like see it. It's correct. Ajá, o ella recibe y él empieza a ver y dice, sí, el Espíritu Santo me está confirmando. There's a unity. ¿Por qué? Porque hay unidad en el Espíritu. Amén. 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 So they hear this from the Holy Spirit. Entonces dice que ellos escucharon al Espíritu Ministering Santo and fasting. cuando estaban Ministering and ministrando, fasting. ayunando. Ministrando, ayunando. To send, to pick out two persons. ¿Para qué? Para que Dios separe dos. Saul Saulo, and Barnabas. Saulo y Bernabé. To the work which I have called them to. Dice, ¿para qué? Para la obra al que yo les he llamado. Not specific. No dijo ahí algo específico. So they were responding Pero ellos respondieron and obeying. y le obedecieron al Espíritu Santo. They were fasting and praying. Porque ellos oraron y ayunaron. They laid their hands on them. Y luego impusieron manos sobre ellos. And then they were sent out
Entonces la iglesia los envió by the Holy Spirit por and the leaders orden del Espíritu Santo and the whole church. y confirmación de los líderes y de toda la iglesia. And they started to move. ¿Y qué pasó? Que empezaron a moverse. Sometimes you have to start to move. Muchas veces ya tienes que empezar a moverte. Like us, we are starting to move to Sweden. Por ejemplo, nosotros en Noruega ya tenemos que movernos a Suecia. We didn't even know. No sé todavía dónde voy a ir. We know where Sweden is. Sé que Dios ya me ha dicho que me mueva a Suecia. We had some contact. Tenemos algunos contactos. But suddenly there was an opening. Y cuando empezamos a movernos, se empezaron a abrir las puertas. And the Lord was showing what He was doing with the Holy Spirit. Y el Señor nos mostró donde Él estaba haciendo la obra ahí, Together with a prophet. con un profeta a cargo. And He has forming a team, Y Él, ministers. y él forma ministerios en ese lugar. Amen. Amén. It's the work of the Holy Spirit. Y Dios nos confirmó, esta es la obra del And we Espíritu want Santo. to obey. Y nos dijo, conéctense a este lugar. I am moving away more from my children and grandchildren. Yo, haciendo ese cambio de un país a otro país, me alejo de mi familia en Into Noruega. something that it's like we don't know what is meeting us. Exacto. Tú no sabes a dónde vas, pero sabes que Dios va contigo. But we know what minister we have. Pero es el ministerio que tenemos nosotros. Is to equip the body, the fivefold ministry, Nosotros tenemos un ministerio apostólico y profético de equipar a los 5 and ministerios. by that also equipping the church, Y también de equipar a la iglesia. that we can be a vessel for that. De que podemos ser instrumento del Señor para eso. And also to be like spiritual father and mother, Y también somos padres, Él es padre espiritual. especially those who Y are yo soy called madre espiritual. for a ministry. De 5 ministerios de líderes nuestros, ¿no? Que estamos formando. Amen. Amén. So we know they were moving. Entonces ellos sabían que se tenían que This is mover. the point. Y aquí está el punto. If they have not moved, Si ellos no se hubieran movido, we must have more instructions and details here. porque de repente ellos hubieran dicho, They could be in Antioquia. tenemos que tener, no sabemos dónde vamos a ir. No, pero el Espíritu Santo nos ha dicho qué vamos a hacer. They knew the whole area, like Asia. Ellos sabían que tenían que salir hacia Asia We are going. y decían, bueno, vamos hacia donde el Espíritu Santo nos guíe. And then I said, oh, this will be victorious. Empezaron a ver esto, va a ser Coming to victorioso. a place, Y vamos a llegar a un lugar, preaching. vamos a predicar. And it was closed. ¿Saben qué? El lugar estaba cerrado. Who closed it? ¿Quién lo cerró? The Holy Spirit. El Espíritu Santo mismo He les cerró. didn't allow them. No les permitió entrar a It's ese not lugar. here. Porque le dijo, no es So- aquí. They moved. Y entonces se movieron. You see, if you don't move, Pero si tú no te mueves, you cannot be corrected and move forward. ni siquiera el Espíritu Santo te va a poder corregir. O sea, no es aquí, es allá. It's like the enemy is holding you, Por eso que muchas veces el enemigo te retiene, and then the fear is coming. te hace retroceder. No. You are called to move. ¿Por qué? Porque te quiere paralizar con el temor. And then the Holy Spirit was showing him by dream Pero estás llamado a moverte. from Macedonia. Y entonces Pablo tuvo un sueño con un hombre de Macedonia. Come and help us. Y ese hombre le decía, ven, ayúdanos. There is a shout. Ahí. Come and help us. Había un clamor diciendo, ven y ayúdanos. Are you willing to be the helper? ¿Estás dispuesto a ser tú el que ayude? It's not for ourselves, Like me. like you. Like You can- Sí. No, a mí me pasa muchas veces que yo escucho el clamor y el grito de la gente en Latinoamérica. Marianne is the right place now. Where she is? In Europe. Yo estoy en Europa. In Europa. En Why? Europa. ¿Por qué? Because Europe is going down and going to crash. Sí. Hace 8 años el Señor me dijo, te voy a enviar a Europa. Me dijo, porque Europa va a entrar en crisis They are in y va a crisis. colapsar. Then in crisis, Christ is showing up. Pero después de la crisis vendrá, se manifestará Cristo And who can help? y vendrá el avivamiento. Those who Jesus has led through the crisis.
¿Y a quién Dios va a usar? A los que han pasado la crisis. So he is raising up leaders Entonces Él levanta líderes, past all these crises, pasa todas esas crisis. and then they can be vessels of God Entonces cuando tú has pasado todas las crisis, tú puedes ser un instrumento de Dios for a solution. para hacer solución en el mundo. Amen. Amén. So we're very happy. Estamos felices de eso. Happy for the crisis. Felices The por Lord la has led us crisis, through. porque tenemos que pasar crisis para que Dios nos levante. Amen. Amén. So we will learn from much from Paul here. Nosotros aprendemos mucho de Pablo, How he was working. cómo él empezó a They trabajar. were working in team, Él empezó a trabajar en equipo, training leaders. él empezó a entrenar líderes. And the interesting thing also, he started like teaching for every day. Entonces de pronto él no solo predicaba, sino empezó a enseñar todos los días He established school. y empezó a establecer escuelas. It was a school in Corinthia, 1.5 years. Hubo una iglesia en Corintios, 1 año y medio, Teaching them, y teaching, les enseñaba y les daily enseñaba teaching. todos los días. That's amazing, and then it spread around. Y se empezaron a expandir. And a little while after, Y luego de un tiempo, he was in Ephesus, él fue a Éfesos in Tyrannus school, y también a establecer una escuela ahí. teaching for 2 years. Ahí se quedó enseñando 2 años. You see how important the teaching is. Por eso se dan cuenta qué importante es la enseñanza. Kevin, Aprendemos a the Kevin. teachers, get ready. Sí, maestros, prepárense. Amén. To teach. Enseñar. And how he was working with leadership, Y cómo él trabajaba también con dealing líderes. with this, that they are getting saved and baptized. Solo, él empezaba a bautizar, obviamente a predicar la salvación. Who are going to lead them? Y él se preocupaba, ¿quién nos va a liderar? This is the apostolic work, ¿Saben qué? Esa es la obra to apostólica. see Ver leaders. líderes. It was not the people that ordained themselves, La gente no se puede ordenar por sí misma, but someone that God is just appointing pero alguien que ya es escogido por and Dios raising up y se levanta, is not by himself. no es por sí mismo, It's God. es que Dios lo levantó. Amen. Amén. Cannot do it by yourself. Pero no lo puede hacer por sí mismo, sin el envío de Dios. But this is the normal. Pero era la vida normal de There la is an iglesia. apostolic team, Él empezó a trabajar en equipos apostólicos and they get a mission y él tuvo una misión. to appoint elders, leaders. Él ya empezó a recibir, tengo que levantar In every ancianos, líderes en cada iglesia. There's no stress in that. Entonces así uno no va a tener estrés. Oh, we must have a leadership here. No, no se desespera. Ah, sí, tenemos que Oh, dar we un take this liderazgo. man. Vamos a llamar a este hombre. Carlos, he is tall and Ya, de repente llamo a Carlos. Carlos es alto. he has done good in business. Él ha trabajado mucho en We los take negocios. Lo llamamos. It's Ya. not like that. No es así. It's by praying and fasting. Es como dijo, orando, ayunando. Aquí enseñar al Espíritu Santo. Amen. Amén. Yes, thank you, Lord. Maybe we'll have a break in the middle of this. I don't know. We will see. I will see if you get tired. Okay? Then we stop. We will go for the qualifications. Ahora vamos a ver. Oye, but you didn't read the 14. 14. Yes. Only that. 14, yes, Ajá. yes. Ya, antes de pasar a las Yeah, calificaciones. thank you. You're a very good helper. Debe recordar, te saltaste Thank algo. you. Ya, She is a watchwoman. sí, yo observo. So ordaining elders. Ya. Yeah, really. ¿Cómo, en qué parte de la Biblia dice que se ordenaban ancianos? Dice en Hechos 14:23, lo pueden ahí subrayar. Ese es ¿cómo se dice? El fundamento bíblico. De que eso es bíblico, levantar ancianos. Ancianos significa los líderes con experiencia, los sabios. Porque te dice que rodear de gente sabia.
que van a gobernar junto con el líder principal. Dice, constituyeron ancianos en cada iglesia, eso es lo que hizo Pablo, porque ya se levantaban iglesias, entonces dijo, vamos a constituir ancianos con la ayuda del Espíritu Santo. Y dice, y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, esa es la base bíblica. ¿Amén? Amén. Amen. Thank you, sister. So, what ministry has an elder and elders? ¿Qué ministerio tiene ancianos? Good question. Una buena pregunta. If I take only teachers Porque si yo solo llamo a los maestros in the elderships, dentro del liderazgo, we have to teach. y todos van a decir, tengo que enseñar. They will get the world best teaching in this church. Hoy la iglesia solo va a crecer en enseñanza, con las Oh, mejores we enseñanzas. totally agree, brother. Y todos van a estar de acuerdo. I don't think that is the richest way to do it. Yo no creo que solamente maestros deban integrar los ancianos. Here in Antiochia, we saw they were mentioned prophet and teacher. En Antioquia eran profetas y maestros los ancianos. So I think it will be richest with different ministers. Sí, es un liderazgo más enriquecido si hay diferentes tipos de ministerios. Oh, but he is an evangelist. He's out there. Pero de repente van a decir, ay, si hay un evangelista, No, no. he cannot be an elder. Él no puede ser anciano porque él se va a ir fuera de la iglesia a trabajar. Who said that? ¿Quién dice eso? I think if we have the 5 Yo creo que aún los 5 ministerios in the pueden eldership, quedar. ¿Por qué lo establece Jesús? it will be a richness. Eso va a traer más riqueza a la iglesia. Amen. Amén. Because they know. But from God. Ajá. Yo creo que es de Dios ahora, en la actualidad, How to equip the church. cómo equipar la iglesia. And they are leaders. Y ellos son líderes. So we must break mentalities. Así que hay que romper mucha mentalidad antigua Amen. de quién debe ser líder. Ujú. Amen. Amén. There are some traditions Hay muchas tradiciones. that you start as an evangelist. Porque algunos de repente comienzan evangelistas, You have been evangelist so long, de repente se evangelizado mucho tiempo, and it has been a hard work. y ha sido un trabajo difícil. So, yeah. We will approve you to be a pastor. Entonces luego, como ya se cansó de evangelizar, dice, bueno, te vamos a probar y bueno, te nombramos pastor. I've seen that especially in Pentecostals in Europe. Sí, yo he visto especialmente en las iglesias pentecostales de Europa, If it's not God, si no es Dios, it's no blessing. no hay bendición. Huh? No, It's a job for God. porque esto no es un empleo. It's a more comfortable job, more income. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias los pastores reciben un salario y se acomodan al salario y no cumplen su función. Okay, we have to move on. Bueno, seguimos. Qualifications. ¿Cuáles son las cualidades de un líder? It's in 1 Timothy 3:8. Vamos a 3:1. 1 Timoteo 3:1 to 7. Ya. Vamos a leer 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Yeah. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amen. Thank you. If you put this in a setting, they are talking about elders in a city. Ellos empezaron a hablar de ancianos en la ciudad. So there was not all these dominations of different dominations.
No se hablaba de diferentes denominaciones or competing. o de competencia. There were the Christians there. Todos eran cristianos ahí, Enter the city, dentro de la ciudad. and I think they had many small churches, Y, home churches. y había iglesias en las casas iglesia. Mm. And then there was appointed elders, Entonces ahí señalaban ancianos. overseer. Y dentro de los ancianos también habían los supervisores, Yeah, here is like bishop. que en la Biblia se conoce como obispos, son los supervisores de los pastores. There are many terms of saying it. Hay muchas formas de decir el término, o sea, el An término. apostle is someone is sent. Uno es un apóstol y otro es, muchas veces, o sea, tiene que ver con la labor apostólica, el ser un supervisor. It's like overseer, elder. Es un anciano que supervisa. Amen. So you don't be scared. Así que no te asustes. But you see here, it must be blameless. Claro, tiene que ser reprochable, dice. It's not like someone can blame you. No significa que alguien vaya a acusarte. Like me here I was leadership and one other brother, he was blaming me. Por ejemplo, yo cuando estuve en un liderazgo, vino un hermano a acusarme a mí. But when the case was examined, there was nothing. Pero luego se llevó al grupo de ancianos, analizaron el caso y no encontraron nada contra mí. This blameless was falling down. La falsa acusación cayó. Okay, that is not blameless. Sí, no es peligroso. But if it is something in it, Pero si hay algo de lo que te van a acusar, it must be repentance and correction. debe haber arrepentimiento y corrección. That's why you're trained to be a leader. Por eso que tú eres entrenado para ser líder. Growing to be a leader. Tienes que crecer, madurar para ser un líder. Second, Número 2. the husband of one wife. Dice que sea marido de una sola mujer. So in some traditions, Así que vamos a ver que algunas, if a person is divorced, en iglesias tradicionales, si la persona es divorciada, oh, you're disqualified. dicen, no, You have been descalificas. married before Tú ya has estado casado antes and divorced. y luego te divorciaste You are not one. You had not one wife. y no tienes una sola esposa. This is your second wife. Esta es la segunda esposa. It's not like that. No es así. You can read it directly. Acá lo lees. One wife, Dice que tenga una sola mujer. one woman. Una sola mujer. You remember they were acceptable to have two wives. Acuérdense que antiguamente en Israel se aceptaba que tuvieran dos It esposas. stopped much with the Christianity. Sí, cuando llegó el cristianismo se So dijo if you una were a sola esposa. leader, only one wife. Si eres un líder, solo tienes que tener una esposa. And it also means that you don't have another in the secret. Cuando está hablando de una sola mujer, acá significa que no vas a tener otra mujer para parallela a tu esposa. Very simple, one. Eso es lo que está diciendo acá. No Okay. dice que estés una sola vez casado, no dice eso. No dice. Amen. Amén. Temperate. Así que de eso, That you can have control over your temper. ¿qué significa? Que te sabes controlar. Tienes dominio propio. Not exploding. No estás explotando. Someone they are suppressing so much. Pero hay otros que ya They're se not dealing with it. reprimen y la ira la tienen retenida And dentro. someone is pushing. Y si alguien los presiona, explota. Exploding. Explota. You're attacking Y me. de pronto la gente dice, ay, me estás atacando. Counterattack. Y la gente te contraataca. But you see, No. this is also part of what she's laughing. ¿Saben qué? Ese es parte de tu entrenamiento, de que tengas dominio to propio. help these people ¿Por qué? Porque vas a ayudar a to las release this personas pressure para que la gente suelte la presión and expand the heart. y que expandan su corazón. Give the anger room. Dice el Señor, no le des lugar a la ira. More love, more forgiveness. Más perdón, más amor. Amén. Amen. Amén. Sober-minded. Dice que seas una persona que sea sabia, Have a sound mind.
que tengas una mente, ¿cómo se dice? Como la mente de Cristo, ¿no? Not like crazy thoughts or like. No pensamientos de duda, doble ánimo, doble mente, no. Sometimes the Lord is asking like some crazy things. Sí, algunas veces hay unas cosas que el Señor It's te va not a about pedir that. que son un poco locas para el mundo, pero But no se trata de eso. the words say we have the mind of Christ. La palabra dice que yo debo tener la mente de Cristo. Amen. Amén. You Una solamente. know where you are. Tú sabes dónde estás. Amen. No estás parado. You can know other people's heart. Y puedes conocer los corazones de las How personas. to help. Entonces vas a empezar a ayudar a la gente. Ujú. Amen. Amén. Soundness. Amén. Pastor, yeah, we can take a break after this. Yes. This Después de esto is vamos a tomar un it's a break very y good vamos a hacer portion of preguntas. bread. This Están comiendo un buen pan porque este es un mini seminario de liderazgo. good behavior. Dice que deben comportarse bien. Buen Behavior, comportamiento. yeah, behavior is less visible. ¿Qué significa? Porque tu comportamiento lo va a ver todo el mundo. Behave with respect, Tienes que ser with love, respetuoso, with care. amoroso, tienes que tener cuidado de la gente, You can see their lives. ¿no? Porque la gente, tu vida va a estar And expuesta people say, públicamente. this is a good woman. La gente va a decir, este es una buena This is a mujer, good man. este es un buen hombre. Amen. Amén. We must learn how to behave. Entonces tenemos que aprender a comportarnos. You can imagine you're a leader. Fíjate que eres líder, You're quite violent. fíjate que quieras ser violento. You can be trained Hay que aprender, hay que to ser put away these entrenado. things. Hay que ya dejar las viejas cosas, Amen. la vieja criatura. Amen. Hospitable. Tiene que ser una persona hospedadora. We have been received so well. Nosotros hemos sido muy bien recibidos aquí en Colombia. Claudia, she has been busy. Claudia estaba muy ocupada. There's so much. Ha sido mucho. It's the care of the people Cuidando de la gente, de toda la gente. and care of the family Cuidando a la familia. and then care of us. Y encima cuidando a nosotros. We have been, is it 5 people? Sí, llegamos a ser 5 personas porque había otra persona de Ecuador que Making food, haciendo comida para nosotros. cleaning the dishes, Lavando los platos. cleaning the clothes. Lavando la ropa. Huh? ¿Ah? It's much. Es mucho. But she has this hospitality. Pero ella tiene justamente eso. And your Freddy, he has been helping. Y el esposo ha ayudado cuando ha estado libre. After the meeting, traveling all that way, Después que ayer que hemos coming late home, viajado tarde todo el día en Medellín, regresamos a casa he has been tarde, cleaning this él empezó a limpiar todo, empezó a arreglar from his heart. de corazón. So God is working. Entonces Dios está obrando. We must help each other. Entonces, pero ayudémonos todos, Help the leaders. ayudemos a los líderes. Amen. Amén. Tienen mucho trabajo. Have you been asking, do you need something, Claudia? Por ejemplo, puedes venir a decirle, Claudia, ¿necesitas algo? Hmm? ¿Necesitas que yo te ayude en algo? You have all these visitors so long. Ajá. Do you need some help? Claro, tenemos muchos visitantes, necesitas alguna ayuda, te colaboro, como dicen acá, ¿no? Have they asked you, Claudia? Ah, ¿te ha preguntado alguien? Hmm? No, No. no. Ujú. What does it tell? Entonces, ¿qué nos dice eso? The church is not functioning Que la iglesia no está funcionando bien en esa área yet todavía. Ujú. like a spiritual family. O sea, todavía no es una familia espiritual completa. Could it be that she is a pastor? She's working for us. ¿Por qué? Porque ustedes pueden venir con una mente tradicional diciendo, ah, no, ella es la pastora, que ella no sirva. Work as long as you have power. Sí, y que trabaje hasta que ella tenga fuerza. Ujú. Is that love? ¿Es eso amor? Do you want this body to function? ¿Ustedes quieren que el cuerpo funcione? ¿El cuerpo de Cristo? Because you're harming yourself. ¿Saben por qué? Porque así nos herimos a nosotros mismos. Ujú. You're stopping your own progress. Ustedes mismos van a detener su propio progreso. Amen. Ujú.
Lord is not asking if there's no man rising up. Porque, ¿saben qué? Si el hombre no se levanta, Oh, I'm so sorry in this district. entonces el Señor no va a decir, ay, qué pena me da este distrito. I couldn't find a man. No puede encontrar un No hombre, one was willing. porque nadie estaba dispuesto a levantarse. I have to give up this. Entonces el Señor va a decir, ah, Until there is a man. no, ya me cansé de esperar hasta que haya un I hombre. think I have to wait 10 years more. Entonces el Señor va a decir, voy a esperar 10 años más. Is he working on that? ¿Así trabaja el Señor? Hmm? ¿No? No, No. because there are women. ¿Por qué? Porque van contra mujeres. Hmm? Ujú. The biggest church in the world Una de las iglesias más grandes del mundo, that moment was in South Korea. que en aquel momento era en Corea del Sur, God was raising up young Shu. Dios levantó un hombre. It was growing. Y la iglesia creció. But it was need of leaders. Y se necesitaban líderes en esa iglesia. So there were so many men. Y había muchos hombres. Should not be difficult. Entonces no era difícil encontrar un hombre. It was difficult. Pero ¿saben qué fue difícil? Encontrar un hombre. No man wanted to be leader, Ningún hombre quería ser líder. to be pastor, Ningún hombre quería ser pastor. even for home groups. Ni siquiera de las cédulas del grupo. So what he did, Entonces, ¿qué hizo él? he appointed a woman. Dijo, bueno, no responden los hombres, llamó a las They mujeres. were doing a very good job. Y las mujeres hicieron un buen trabajo. ¿Ven? So someone be talking much bad about Claudia, Porque muchos han hablado mal de Claudia. and some of you have not protected her. Y muchos no la han defendido. You're not corrected them. Muchos no han corregido a las personas que hablan mal You de want to ella. be a leader, you correct, Porque si tú quieres ser un líder, tú and tienes, you que arrest aprender, lies from the enemy, tú tienes que aprender a corregir y a detener las mentiras because del this is diablo. from the devil. Porque eso viene del diablo, del To try to infierno, stop what God is doing. para tratar de detener lo que Dios está haciendo en este lugar. That is the naked truth. Es la verdad, la cruda verdad. Who's more brave than her? ¿Quién es más valiente que ella? Where's the man that's more brave than Claudia? ¿Dónde está el hombre que sea más valiente que ella? She has been working Ella ha trabajado day and night, noche y every día, day. todos los días. Who paid her? ¿Quién le paga a ella? For no money. Lo hace recibiendo nada. She could have a work and income. Ella podría tener un trabajo fácil y recibir ingresos. Someone paid a price here. Así que alguien ha pagado el precio por esta obra. Someone is raising up leaders here. Alguien está levantando líderes en este lugar. God sent us here Dios nos envió de for todo a wake Colombia up acá call to you men. a dar un llamado de alerta a los varones. I'm not packing it in like a delight package. ¿Saben qué? El mensaje yo no se los voy a dar So en una caja bien I think empaquetadita they managed to receive it then. If con un lazo Make para it que, nice. para que tú lo recibas. it's not me. Esa no soy yo. Because my ministry Porque mi ministerio, is sometimes like making an earthquake. ¿saben qué? Produce un terremoto Shaking. donde yo voy. To wake up. ¿Por qué? Porque va a despertar This a is la a wake-up gente. call. Este es un llamado de alerta. Because Taya is leaving. ¿Por qué? Porque Dios me ha enviado a Marianne liderar. is leaving. ¿Por qué? Cuando nosotros partimos, viene un terremoto espiritual en cada Do you lugar. want an Antiochia church ¿Quieres una iglesia diferente en Antioquia for a big blessing para una gran bendición? for whole Antiochia? Para tomar todo Antioquia. The others are our brothers and sisters. We love them. Las otras iglesias son nuestros hermanos y hermanas, los But amamos. they have faith what they are doing. Pero ellos solo tienen fe para lo que ellos So están bless haciendo. them. Bendícelos. But we see how important it is with transformation of people. Pero podemos ver que qué importante es ver gente transformada. If not changed Si no hay cambio in such an environment, en el ambiente donde estás what God is doing, y no te conectas con lo que Dios está haciendo, please leave the church. It's not the place for you por favor deja el lugar donde estás porque no es el lugar para ti. because you are not willing. Porque tú no estás dispuesto.
If you are in a church Si tú estás en una iglesia and they don't want you to change and be transformed, y ellos no quieren que tú cambies o and you transformes, want it, y tú quieres, please leave that church por favor deja esa iglesia and find a place where you are transformed y encuentra un lugar donde seas by Jesus transformado Christ and the Holy Spirit. por Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amen. Amén. We are in business. Estamos en los negocios del Padre. We are not playing. Nosotros no jugamos. We are not an audience. Nosotros no queremos audiencia, multitudes. It's not that like, oh, it's good to go to church on Sunday. Es no solamente, ay, es porque tengo que ir a la iglesia el domingo, a un lugar donde congregar. It's different. Ay, tengo que estar en un lugar. It's not like that. No es así. We are in a war. Estamos en guerra. God established His kingdom here. Dios quiere establecer su reino. He's raising up His church. Por eso quiere levantar su Amen. iglesia. It's exciting. Y eso es emocionante. It's great things happening. Grandes cosas están ocurriendo. It's for you Para ti. to be a part of it. Pero depende de ti ser parte de esto. We need like this. Nosotros necesitamos esto. Mira. Okay, you need a worker. Necesito el trabajador. Here I am. Aquí estoy, Señor. What do you want to be done here? Me remango las I'm manos. used to work. Yo sé trabajar. Where are you, men? ¿Dónde están ustedes, Huh? hombres? Used to work. Al medio, en lo medio. Amen. Desde que sí. Yeah. Is needed men Se necesita hombres that is need to work. para trabajar. Put on your boots. Que te pongan las botas. Amén. Start to work. Que empieces a trabajar. It's needed Se necesita. now Ahora. that God can Así es. do something in your life. Para que Dios pueda hacer algo en tu vida. There will come a passion Para que venga la pasión. because some of you have lost the passion, Porque muchos hombres han perdido even la the passion pasión. for life, Aún la pasión por la vida. passion for church, Han perdido la pasión por la iglesia. for revival, Por el avivamiento. for family. Aún por levantar familias. God is doing something. Jesus is coming back. Saben que Dios está haciendo algo He's coming to nuevo. Victorious Church. Y saben que Jesús regresa pronto. Pero no regresa por congregaciones ni denominaciones. Él regresa por una iglesia victoriosa. Amén. Vestida de lino fino. Amen. Amén. That was like a input from heaven. That was Esto- not planned. Esto no fue planeado, esto habló el Espíritu Santo. But it was needed to A los proclaim. hombres de Colombia. Amen, amen. So we continue to be Continuamos. faster, able to teach. Este líder, lo dice, ¿no? Este líder dice, debe ser, Able to teach. Just translate it. You don't need to Ay, read ay, it. ay. Please. debe ser apto para enseñar. Yeah. Apto para Amen. enseñar. So a prophet can teach. Los profetas podemos enseñar. Before I had some traditional thinking Antes yo tenía un pensamiento tradicional. that women cannot be teacher, Yo venía de la escuela donde me decían que las mujeres no pueden cannot be enseñar. apostle. Mujeres no pueden ser apóstoles. But I had repented. ¿Saben qué? Me arrepentí hace años. Because I see what God is doing. Porque yo empecé a ver lo que Dios empezó a I hacer. cannot discuss with God. Yo no puedo discutir con Dios. He's a very good teacher, Ella es una buena maestra. better than me. Aún muchas veces mejor que yo. So I have to accept him. Yo tuve que aceptarlo. And this is a blessing. Para mí es una bendición. Amen. Amén. Amén. Evangelist, he can teach. Evangelistas también pueden enseñar. Not an expert, No son expertos, but what is needed. pero pueden enseñar lo que es necesario. Amén. Next one. Amén. Siguiente. This is one. Ajá. Not given to wine. ¿Qué dice? Que no se ha dado al vino. ¿Qué decir? Que no sea alcohólico. Given to wine. Ujú. Like the wine is like a kind of obsession. O sea, no quiere decir que no tomes vino. I must have this wine. ¿No? Que tú tengas esa necesidad de tomar. Me desesperas. After the meeting. No, después de la reunión yo tengo que tomar. I was talking with a great man of God. Una vez yo hablé con un hombre de Dios. Society. Me dijo, It was so hard. It was so busy. me dice, ay, fue tan difícil, está tan I ocupado. couldn't sleep. Me dice, no podía dormir. So I saw that was helping someone else. Y yo vi que le estaba ayudando a alguien más. So I took the wine. Y
me dice, tuve que tomar el vino. and then I can sleep better. Entonces, después del vino puedo dormir bien. And then it becomes more wine. Pero ¿saben qué? Más estrés, más vino. Then it becomes a problem. ¿Qué pasó? Se volvió un problema para él. This was a great man of God. Sí, y era un gran hombre de Dios. Don't lose the way. ¿Saben qué? Podemos perder el camino. ¿Sí? It's not saying that you don't drink wine Acá no dice que no bebas vino for the food or o para el alimento, no. Solo dice que no te veas dado al vino, que significa depender del vino. but to be drunk among other people. Porque imagínense, usted está borracho delante de todos It's los not demás. good at all. Ese no es un buen ejemplo. No, No, not good example. no es buen ejemplo. And we have to respect others that Ujú. have been slaves of alcohol. Y también no podemos ser de tropiezo a otros que llegan a la iglesia y vienen con problemas de alcohol. Okay. Por eso, mejor abstenerse. Next point. Siguiente punto. Not violent. Ya dijimos no ser violento, no pelear. Not violent in the secret. Tampoco, ni en lo secreto, ojo, Threatening the wife or amenazando a la Beating the esposa, wife. golpeando a la or esposa the children. o a los hijos. Not violent. No seas violento. Next. Not greedy for money. Después que dice que no seas codicioso, ¿no? Que ames al dinero. You remember there was a Judah. ¿Se acuerdan de Judas? He was greedy and loved for money. Él era avaro y amaba el dinero. And Jesus set him for to be the treasury ¿Cómo holder. Jesús lo puso al frente de la tesorería? I think he wanted to teach him Porque él le quiso enseñar, and help him ayudarle con su área débil and to show him y a mostrarle there are more important things than money. que hay cosas más importantes que el dinero, All these properties are like más que las propiedades, in this world. que las cosas materiales. Because if you're greedy, Que si tú eres avaro, it means as a leader, como líder, you're thinking, what can I get out of this? entonces si tú no solucionas esa parte, lo único que vas a querer es beneficio de la gente. ¿Qué me va a dar la gente? A ver. Or I can take something from here. O lo que es para la obra, empiezo como, ¿no? A usarlo de una manera incorrecta. There's a rich man. Ujú. You remember this servant of Elisha? Sí, por ejemplo, vemos a Giesi, al siervo de Eliseo. Él también tuvo ese problema. This crazy prophet. Él deshonró al profeta. All his richness is a benefit. Claro, él tomó He said, no, todos los beneficios. not me. Claro. I will run after him. Entonces el profeta rechazó porque no era, por más que la honra del profeta, no era dado de buen corazón. Y dijo, no quiero. Y Giesi se ve corriendo a recoger todo lo que él había rechazado. That's why it's a good thing to give 10% Por eso Dios nos enseña a dar el 10%. into the place. En el lugar Bueno. donde recibimos el alimento espiritual con el que nos conectamos, quien es mi líder, ahí yo doy el 10%, aprendo, eso Dios lo enseñó ¿para qué? Para que primero lo honremos a Dios y dejemos de ser ávaros y codiciosos. Claro, hay que soltar. To be gentle. El líder debe ser amable, gentil, Gentle and kind. amable, pasible. Not quarreling. Quarreling. Fighting. Kind of fighting. Se dice como colérico, ¿no? Yeah. Amable, calmado. It was Paul and Barnabas, they got into a quarreling. Ya. One time. Yo creo que una vez Pablo y Bernabé discutieron muy duro. They couldn't be agreement. No estaban de acuerdo. But they solved it. Pero lo resolvieron al final. But we didn't hear so much about Barnabas after. Después no hemos escuchado mucho de Bernabé, pero como que continuó su trabajo, ¿no? Apostólico. Amén. Amen. We continue. One who rules
rules his own house well. Yes. Tiene que ser alguien que gobierne bien su casa, no solo que gobierne, sino bien. Ujú. Amen. We have responsibility first of all for the family. El, Your marriage. el líder tiene que tener responsabilidad primero por su matrimonio And the children. y los hijos luego. Número 2. Amen. Amén. Having children in submission with all reverence. Tienen que tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ujú. For if a man does not hold to rule his own house, Ujú. how will he take care of his church of God? Entonces aquí Pablo hace una pregunta y es muy obvio saber que si tú no sabes gobernar tu casa, o sea, tu familia, que es una mini iglesia, olvídate de querer gobernar una iglesia grande. It starts in the family. Por eso el que va a ser líder de una iglesia va a ser prueba en su familia. Verse 6. Ujú. Not a novice. Cuando dice Not, que no sea un neófito, significa alguien que no tenga experiencia ni conocimiento. not a newly disciple. No un nuevo discípulo va a ser el líder de una iglesia, es He imposible. must have some experience. Ya tiene que haber tenido experiencia, Because if madurez. you go like a rocket, Porque imagínate que subas como, you got high on yourself. que empiezas a crecer como el cohete, te vas al espacio y te pierdes. Por el And the devil orgullo. is saying, wow, how clever you are. Y el diablo va a venir a decirte, wow, qué you are hábil. better than the others. Tú eres mejor que los otros. Huh? Ujú. And then he's tricked by the devil Y de pronto va a ser engañado por el enemigo, por el orgullo. and it's damaged the church. Y va a dañar la iglesia. That's why. Ujú. That's why. Exacto. Amen. Ujú. Lest being puffed up, yeah, Ujú. to pride. Exacto. Hay que evitar que caiga en orgullo y vanidad. Because that was the devil was doing. ¿Por qué? Porque Satanás cayó por eso, ¿no? Cayó en el cielo. So, to be a leader, you have to be humble. ¿Qué significa? Que una de las características que debe tener un líder es ser humilde. We are connecting and working with humble leaders. Por eso es que nosotros nos conectamos y trabajamos con líderes que trabajan en humildad. Amen. And the last, moreover, he must have a good testimony among those who are outside. Y el último punto aquí dice que lógicamente no solo debes tener un buen testimonio delante de la iglesia, sino tienes que tener un buen testimonio con todos los hombres, con tus vecinos, con tus compañeros. It's like not you have a bad reputation in the work. Sí, porque imagínate que tengas una mala reputación en tu And trabajo, you're shown so holy and so perfect in the church. pero de pronto en la iglesia eres tan santo y perfecto. It's not like that. Así no funciona. You will see the integrity in the work. Un líder debe ser íntegro, tanto en su casa, en el trabajo, en la iglesia. Todos lados. Amen. Amén. Amén. So we can avoid the snare of the devil, to be tricked by the devil. Por eso dice así, vamos a poder evitar no ser desacreditados y no caer en el lazo del diablo. Amen. Amén. So we have from 8 to 13. It's talking about deacons. No, porque- We will final with that. I will not go details. No. La siguiente parte ya habla de los diáconos, pero eso es algo que van a enseñar más adelante los It's helping, porque ellos son los que ayudan a los like líderes. Edwin is doing. Por ejemplo, Edwin hace un trabajo He's diaconal. doing a good deacon work. Él hace un buen trabajo diaconal, Amen. por ejemplo. And there are qualifications, Pero también hay cualidades ahí. not fully so strict. No son tan estrictos como la del líder, But- del obispo. It should be. I see that some they're putting deacons with big problems. Hay gente que pone diáconos en la iglesia con grandes Their problemas. life is not a testimony. Sus vidas no son un testimonio. And even I come to a big conference in Norway, Yo aún he asistido a grandes conferencias and allá. this man, this person is like, "Welcome to the church." Welcome. Y ponen a la gente, ¿no? A dar la bienvenida. Ahí, los ponen. Ujú. That is not the standard. Ese no es el estándar. Poner a alguien que no está apto para dar la bienvenida sin sonreír, ¿no? Sin ser amable. To be a deacon is a very important. ¿Saben qué? Ser un diácono es una labor muy importante en la iglesia. So we could just take the number 13. Solo vamos a hablar en el versículo 13.
verse 13 on this. Sí, el versículo 13 que dice, porque los que ejerzan bien el diaconado, ¿no? Después de seguir todas las cualidades, This is dice, ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. You see, Edwin, ¿Les da Edwin? you're placing yourself in a very good stand and situation Exacto. Haciendo de corazón lo que Dios te ha puesto a hacer, and position. Dios te está posicionando en un buen lugar en la fe en Cristo And Jesús. the others that is helping here. Ujú. Y también para otros que quieran You're ayudar. putting in your blessed situation. Dice, ganan para sí un grado honroso, van a ser honrados. And the second is, Y lo segundo es, you will receive boldness ¿qué dice? Vas a recibir valentía, mucha confianza in the faith. en la fe. Amen. Amén. So your faith is growing ¿Qué significa? Que tu fe va a crecer. Gloria a Dios. Amén. Porque estás actuando en fe, and en corazón. progress in your Va a life haber progreso en tu vida and in the kingdom. y en el reino de Dios. Amen. Amén. Thank you, Heavenly Father. for Gracias, these Padre, words. por esta palabra.